noches. El día de hoy nuevamente un gusto saludarles, nuevamente compartirles un poco de mi opinión desde este punto de vista de la bioprogramación. Y quiero tocar el día de hoy un tema que está como muy sonado, que es la parte del coronavirus. Sí, quiero aclarar que esta opinión que estoy brindando pues es desde este enfoque, desde la nueva medicina germánica, desde las investigaciones obviamente del doctor Hammer. Todos los que nos dedicamos a esta parte de la nueva medicina germánica, pues bueno, estamos brindando ciertas opiniones para evitar caer en ese pánico que luego se llega a generar. Sí, hay mucha información en internet, por todas las redes sociales. Hay que tener como un poco de precaución en las fuentes de la información que estamos recibiendo. ¿Sí? Si llegas a ver algún video, alguna información, algún texto, alguna nota, hay que verificar de dónde viene la fuente. Hay muchas personas que únicamente hacen o intentan hacer bromas, y como no identificamos la fuente, llegamos a creernos esa parte, ¿no? Llegamos a creer que es correcta la información. No, la intención del video es para no entrar en pánico, ¿sí? Recordemos que desde la visión de la desprogramación biológica, los virus no se transmiten por el aire de una persona a otra. Desde esta visión de la nueva medicina germánica, obviamente los virus son para reparar, ¿sí? El virus repara el síntoma, la situación, la enfermedad. Es como la gripa, por ejemplo. Y tan así es que, por ejemplo, si hay alguna empresa, alguna oficina donde hay varias personas laborando ahí y alguna de ellas detona el virus de la gripe, por ejemplo, no todos los de la oficina se contagian, ¿sí? ¿Qué pasa? Recuerden que lo que yo creo, más bien, lo que yo pienso es lo que voy a crear, ¿sí? Entonces, el síntoma de la gripa, por ejemplo, o de algún virus, se me va a manifestar, por ejemplo, en la nariz. Y esto es porque tengo una sospecha, ¿sí? Emocionalmente tengo una sospecha de que algo puede ocurrir. Si ya estoy pensando en que me puedo contagiar en este caso, del coronavirus, y lo voy a estar pensando por toda la información que hay, ¿sí? Porque es un tema que está muy sonado, porque es un tema que todas las personas en todos lados están hablando de ese tema. ¿Qué pasa cuando veo que hay tanta información y que todo el mundo está enfocado en eso? Lo empezamos a ver como algo gigante, algo enorme, ¿no? Cuando no nos damos cuenta que solamente es la información. Sí, con esto yo no digo que no siga las indicaciones del sector salud, claro, hay que seguir las indicaciones, tomar las debidas precauciones. Y estos síntomas que mencionan de que empieza el coronavirus como un tipo de gripe, es lo que yo les menciono, el sospechar que algo pudiera pasar, ¿sí? El sospechar que a lo mejor me puedo contagiar de este virus en este caso. Otra que mencionan es como llegar a tener una neumonía. ¿Qué pasa cuando tengo un miedo? Recordemos que los miedos no son otra cosa más que lo que estoy pensando que puede suceder de una situación, pero no está manifestado. Todo lo que tenga que ver con un miedo a morir se me va a detonar en los pulmones. Entonces, si yo tengo ese miedo a morir por el virus, por toda la información que ya me están mostrando todas las redes sociales, voy a generar ese miedo a morir. Entonces, obviamente, voy a generar un síntoma en los pulmones, ¿sí? Este es como lo que llamamos de efecto tras efecto tras efecto, ¿no?
emoción tras emoción tras emoción, que nos vamos generando de una a una. Lo que yo quiero recomendarles con esta información o bueno, brindarles mi opinión es no entrar en pánico, porque ¿qué pasa cuando generamos un miedo colectivo? Sí, bueno, llamamos miedo colectivo a un grupo de personas o de especie o territorio donde hay varias personas que generan el mismo miedo. ¿Sí? Entonces, no todas las personas se contagian, se van a contagiar todas estas personas que están enfocadas en esa parte, que van a generar esa sospecha de que me puedo enfermar, o incluso ese miedo de que me puede dar este virus y puedo morir incluso. Entonces, solo es estar tranquilos, tomar las medidas precautorias o las medidas que se sugieren y, como comento, no alimentar este miedo colectivo, porque eso es un miedo colectivo. Lo que llamamos una pandemia no es nada más que, desde esta visión, ese miedo colectivo, ¿sí? Ese grupo de personas que llegan a tener esa sensación o esa sospecha, ese miedo de que pueden morir por algo. Entonces es importante mantenernos en calma, no entrar en pánico. Hay mucha información en internet a la cual pueden acceder. Es un virus incluso que ustedes van a encontrar información a la cual no es nuevo, ¿no? De que hay varias clases de este tipo de virus, incluso que no es tan fácil que te contagies. Es muy importante que tengas muy presente en qué te estás enfocando, ¿sí? O sea, si realmente te estás enfocando en darle poder a ese pensamiento de que te puedes enfermar, hay muchas posibilidades de que te enfermes, ¿sí? Recuerda que todo lo que se nos manifiesta en nuestro cuerpo físico viene generado o tiene una orden desde de nuestro pensamiento. Como les comento, la parte de los síntomas que mencionan, como es que inicia como gripe, pues la gripe es eso, una sospecha de que algo está pasando o de que algo puede pasar, ¿sí? Y recordemos que los virus es un síntoma de reparación. Ahora, lo de la neumonía, o si llego a tener algún síntoma en los pulmones, es porque ya me generé un miedo a morir, ¿sí? Recordemos que el miedo a morir va a generarnos un síntoma en los pulmones. Entonces, si podemos como comprender un poquito esta parte de las emociones, de lo que yo estoy sintiendo y pensando, lo voy a manifestar, vamos a entender un poquito, vamos a comprender un poco más que no hay que entrar en pánico, ¿sí? No generemos ese pánico y no alimentemos ese miedo colectivo que llega a generarse con toda la información de las redes sociales, con los noticieros, con todas las fuentes por las cuales a lo mejor pudiera llegar esta información. Es un tema a lo mejor que está siendo muy sonado, ya se están tomando medidas. Cuando llega algún gobierno de algún estado, de alguna ciudad, municipio incluso, a mandar una alerta a algún país, lo vemos como algo muy grave, algo que me genera un miedo, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo punto. No le demos poder a las situaciones de nuestro exterior que nos puedan llegar a causar un daño. Es muy importante mantenernos en calma, estar tranquilos y, pues bueno, reconocer y ver que no es sencillo que me contagie. Utilicemos un poquito a lo mejor la lógica en este sentido que les comento de la gripe, por ejemplo, ¿no? O sea, puede estar a lo mejor tu novio o tu novia enferma de gripe, tú le puedes dar un beso y si tú no le estás dando la atención o no estás pensando con esa sospecha de que te puedes enfermar, no te vas a contagiar. ¿Sí? Pero si ya lo traes en mente, ya tienes como esa sospecha de que puede pasar,
vas a tener los síntomas, ¿sí? ¿Y a qué me refiero síntoma tras síntoma tras síntoma? Porque me genera una sospecha de que puedo enfermarme o de que puedo tener ese virus o contagiarme de ese virus por toda la información que ya estoy escuchando, por toda la información que ya está alrededor mía, por lo que estoy viendo en las redes sociales, en televisión, etc. Desde ahí ya me estoy generando una sospecha de que me puedo contagiar. Con esa sospecha voy a generar un síntoma. Voy con el médico y me dice que probablemente tengo los síntomas de... Genera esa noticia un grado más alto de estrés. Entonces, con este estrés lo que vamos a generar va a ser mayores síntomas. Recordemos que hay que tener nuestros niveles de estrés controlados. Entre menos hercios cerebrales tengamos, nuestra mente va a estar más clara, más tranquila, va a pensar mejor, incluso vamos a estar más sanos. Entre mayores hercios cerebrales tengamos, que es esto, más presión, más estrés, pues obviamente vamos a tener más síntomas físicos. Este pequeño video es más que nada para sugerir, para dar mi opinión referente a este tema que está muy sonado. Obviamente desde la visión de la nueva medicina germánica, en no entrar en pánico. ¿Sí? Toma las medidas que se te sugieren, pero no entres en pánico, no entres en ese miedo. ¿Sí? No generes tú mismo o tú misma una situación de enfermedad en ti por un miedo, por información que se está escuchando. ¿Sí? Como te comento, toma las medidas precautorias, pero no alimentemos ese pánico. ¿Sí? No generemos más miedo colectivo, que es lo que conocemos como pandemias. Recuerda que si tienes esa sospecha que te puedes contagiar, pues bueno, vas a empezar a comenzar con gripes, con síntomas de gripe. Si tienes ese miedo a morir, pues nos va a reflejar en los pulmones. Entonces es muy importante controlar esa parte del estrés, bajar nuestros hercios cerebrales. Te recomiendo puedas hacer algunas meditaciones. Hay mucha información en internet, muchos videos o música incluso, que puedes utilizar para irte guiando, ir relajándote, ir bajando tus hercios cerebrales y pues manteniendo la calma más que nada. ¿Sí? Les dejo este pequeño video desde mi opinión, desde esta visión, y pues espero que ahora sí que saquen su propio criterio, ¿no? Que puedan ustedes definir qué es lo que ustedes desean para ustedes, en qué desean creer y en qué no. Ahora sí que es como decisión de cada persona en qué me enfoco. ¿Sí? En que prefiero enfocarme en el estrés, en el miedo o en las sospechas de que me puedo contagiar, o continuar con mi vida tranquilamente, a lo mejor tomando ciertas medidas que son indicadas por el sector salud, sin entrar en ningún tipo de pánico, ¿no? Les dejo este pequeño video. Nos vemos pronto y espero que esta información pueda ayudarles de alguna manera. Muchísimas gracias y que pasen una excelente noche.